La estación del Ferrocarril Central Córdoba, un emblema de la ciudad de Rosario, un edificio donde el tiempo dejó marcas, rieles y recuerdos, testigo del paso de trenes, un incendio, una gran reconstrucción, muchas vidas y varias generaciones, hoy sigue en pie contando su historia. Desde su origen ferroviario hasta su rol actual como espacio de memoria y archivo, este lugar refleja buena parte de la identidad del sur rosarino y de su relación con la ciudad entera y gran parte del país. Para conocer su pasado y su presente, hablamos con Carlos Alberto Fernández Priotti, de la Asociación Rosarina Amigos del Riel, para que nos ayude a entender por qué este edificio sigue siendo tan importante para la ciudad de Rosario. Mi nombre es Carlos Alberto Fernández, soy actualmente secretario de la Asociación Rosarina Amigos del Riel y estamos acá en nuestro local en la planta baja de la Estación Central Córdoba, en Boulevard 27 de Febrero, esquina Juan Manuel de Rosas. Esta estación se construye aproximadamente en 1890, no hay fecha exacta de inauguración, pero estimativamente ya estaba lista casi al final de 1891, cuando se pone en funcionamiento este ferrocarril, que es un ferrocarril de trocha angosta con nombre original Ferrocarril Córdoba y Rosario. Aclaremos que ya existía otro ferrocarril entre Rosario y Córdoba que se había inaugurado prácticamente 20 años antes, ya en 1870, que era el Central Argentino. Este era otro ferrocarril que le hacía competencia yendo por otros lugares el recorrido, básicamente por las localidades actuales de Cañada Rosquín, San Genaro, San Francisco y llegando a Córdoba, mientras que el otro ferrocarril iba por otro trazado. Este ferrocarril es el primero de trocha métrica que hay en la ciudad de Rosario. Los otros ferrocarriles que estaban ya en Rosario hacia 1891 eran todos ferrocarriles de trocha ancha, o sea, la distancia entre los rieles en la trocha ancha es 1,67,6 milímetros y métrica es 1 metro exacto. Ya Córdoba, antes de esa fecha, en realidad desde 1876, ya tenía un ferrocarril que la conectaba con la ciudad de Tucumán de trocha angosta. Durante varios años, como el ferrocarril entre Rosario y Córdoba era de otra trocha, había que transbordar las cargas. Este ferrocarril precisamente se construye para poder traer las cargas del norte directamente hasta un puerto fluvial, un puerto litoraleño, directamente sin transbordo. Se inaugura en noviembre de 1891, la estación aproximadamente data de esa fecha. No hay fecha exacta de inauguración. Hay un cambio importante que se da a partir de 1906, porque la empresa de este mismo ferrocarril consigue la concesión para extenderlo a la ciudad de Buenos Aires. Contra lo que uno cabría esperar, que el ferrocarril vino de Buenos Aires a Rosario. De hecho, ya había un ferrocarril de trocha ancha entre Buenos Aires y Rosario. Y para 1907 ya hubo otro ferrocarril de trocha angosta entre Buenos Aires y Rosario. Muy poco después se empezó a construir este hacia Buenos Aires, con lo cual ya teníamos en realidad 4 ferrocarriles entre Rosario y Buenos Aires, de 2 de trocha ancha, 2 de trocha angosta. Este específicamente se inaugura hacia la ciudad de Buenos Aires en 1912 y ahí ya comienza a haber tráfico entre Rosario, Buenos Aires y todo el norte del país a través de aquí. La estación no tiene grandes cambios, en realidad tuvo una situación importante muy pocos años después. El 31 de diciembre de 1920 se produce un incendio en la azotea de este edificio, en la parte central, aquí donde estamos, y se incendian los 2 pisos superiores. Se destruye bastante. La planta baja no resultó muy afectada, de hecho, siguió atendiendo el servicio de pasajeros junto con las salas laterales del edificio. Pero el edificio, el bloque central, hay que reconstruirlo y es la reconstrucción que lo lleva a la fisonomía con la que la reconocemos hoy. Y hay un cambio importante en la década de 1930 porque a finales de la década el Estado Nacional compra
al ferrocarril este, que era para entonces ya el ferrocarril Central Córdoba. Esto fue antes de la 10 años antes de la nacionalización definitiva de 1948, y ya lo integra a la red de los ferrocarriles del Estado. El inconveniente es que esta estación está situada en realidad en un ramal separado de la línea principal del ferrocarril entre el norte y Buenos Aires. El ramal arranca más o menos unos 5 kilómetros al oeste de aquí, en la zona que se conoció después como Triángulo, precisamente porque las vías hacían un triángulo allí. Tomando para un lado se iba para Córdoba, tomando para el otro lado se iba para Buenos Aires. Y allí estaban los talleres del ferrocarril, había una importante playa de maniobra. Pero la estación esta se siguió conservando tanto para pasajeros como para carga-descarga de carga general en la playa contigua, y también la bajada al puerto, que eso era un ítem muy importante de este ferrocarril, que tenía mucho tráfico al puerto, y acá, cruzando calle Alem, ya comenzaba, en realidad cruzando calle Necochea, la bajada al puerto, y había un importante tráfico de carga en esos casos. Así esta estación se sigue utilizando. De todas maneras, ya en la década del 40 se demuestra que para el tráfico de los trenes entre Buenos Aires y el interior, entrar a esta estación era un poco complicado, porque había que salir de la vía principal, entrar 5 kilómetros hasta aquí, paraba el tren, se cambiaba locomotora, eso era normal en esa época, y el tren tenía que volver a salir esos 5 kilómetros y seguir viaje. Y lo mismo los trenes en sentido sur. Entonces surge la idea de aprovechar una parada que había ya desde muchos años antes, a la altura aproximadamente de lo que es hoy calle Paraná y Mendoza, que originalmente era la parada kilómetro 302, esos kilómetros se cuentan desde Buenos Aires, y en 1945 se inaugura la que todavía hoy está el edificio, la estación Rosario Oeste. Esa estación se construye y se habilita inmediatamente en el año 45, precisamente para que los trenes pasantes entre Buenos Aires y el interior y viceversa no tuvieran que entrar hasta esta estación. Solamente hacían escala en Rosario Oeste y después seguían viaje en el sentido que le fuera necesario. Esta estación siguió operando con trenes de corta o media distancia. No había muchos, pero había desde aquí, desde Rosario. Entonces se sigue utilizando. Ya en 1950 se la desafecta del servicio de pasajeros y sigue utilizándole con carga durante muchos años. De hecho, todavía carga y descarga se hacía aquí hasta la década de los 90. Antes del parque, digamos. Sí. Y inauguración, ¿qué significó esta red para Rosario y para el país? Y para el país, fundamentalmente. Para Rosario no era una estación demasiado importante, porque en definitiva el movimiento de trenes que tenía, aún en la mejor época, eran 2, 3 trenes por día, 4 en lo máximo. Mientras que otros ferrocarriles como el Central Argentino tenían ahí en la estación Rosario Central casi 100 trenes por día. O sea, era una estación esta que tenía menos movimiento proporcionalmente. Pero para el país fue un nodo muy importante, porque fue originalmente la vinculación de toda la red de trocha métrica del norte de la Argentina con un puerto del litoral. Y después, años después, cuando se construye la extensión a Buenos Aires, igualmente el puerto siguió teniendo mucha importancia para importación y exportación, pero también después había mucho tráfico de pasajeros que era pasante hacia y desde Buenos Aires. De hecho, aquí, en esta misma estación, hay buenas fotos de esa época, los ferrocarriles del Estado ya nacionalizado el servicio, en abril de 1939 ponen a funcionar un célebre coche motor que hacía el viaje en 4 horas 15 minutos. Al final, para lo único que ya se utilizaba era para la bajada de trenes al puerto. Y así operó hasta el año 2015, cuando ya se cierra el ramal, se deja de circular trenes, los trenes de trocha angosta ahora entran al puerto por otro acceso por la zona sur, y ya dejan de pasar trenes. O sea, ya estamos a más de 10 años que dejaron de pasar los trenes por aquí. ¿Cómo surge la iniciativa, la propuesta de refuncionalizar todo este espacio con un parque público para la ciudadanía? No, este era un proyecto de muy larga data. En realidad ya estaban los planes hacía
tranquilamente más de 30 años. Ya la prefectura del Gran Rosario en su momento había previsto que en esta zona, en la eventual desafectación de los terrenos ferroviarios, se iba a utilizar como parque. Y eso se ha cumplido en mayor parte. O sea, ya prácticamente toda la superficie, con la única excepción del edificio y su sector absolutamente inmediato, ya está desafectado del uso ferroviario. Acá sí, en el edificio sigue habiendo oficinas del ferrocarril, aparte de lo que hay de Policía Federal y algunas otras, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y estamos nosotros los amigos del riel. ¿La creación del parque hizo que la estación vuelva a ser más visitada, más mirada? No, o sea, el edificio en sí siempre fue un polo de atracción, siempre llamó la atención acá en la zona, y nosotros estamos ya hace más de 30 años instalados aquí. Nosotros llegamos aquí al edificio en 1993, o sea que ya pasamos los 30 años, y bueno, tenemos un pequeño museo, área de ferromodelismo, archivo, biblioteca, alguna exhibición, y bueno, tratamos de mantener el corazoncito ferroviario en lo que es este edificio, que es un edificio realmente de valor patrimonial para la ciudad de Rosario. La asociación se crea en 1974, o sea que ya pasamos el medio siglo de funcionamiento. Es fundada por un grupo de gente, la mayoría no ferroviarios, preocupados por el tema de difundir las virtudes y el buen uso del ferrocarril y también de otros medios de transporte urbano guiados, o sea, con tracción eléctrica o con rieles, o las dos cosas. Por eso también nosotros tenemos interés con el tema de los trolebuses. Inclusive nosotros junto con la municipalidad hemos rescatado y está recuperado un trolebús Fiat de los originales de aquí de Rosario de 1960. También tenemos el tranvía histórico 277, que también se guarda en el galpón de trolebuses, y cuando podemos salimos a recorrer en el circuito histórico de Avenida Wheelwright. Prácticamente fueron 30 años de trabajo. O sea, ya la cosa venía de algunos años antes, pero en el 84 se da el enorme paso del rescate de la carrocería, y ahí ya comienza el trabajo muy minucioso de desarme primero de lo poco que quedaba, documentar lo que había, comenzar a reconstruir y fundamentalmente buscar las piezas que no habían quedado. O sea, teníamos la carrocería, pero no teníamos el tren rodante ni los motores. Eso había desaparecido absolutamente. Así que hubo que salir a buscarlo de la manera que se pudo. Hubo operativos de importación y después restauración del material, y bueno, fueron 30 años de trabajo hasta que el 20 de julio de 2014 pudimos volverlo a poner en marcha al tranvía 277, y es el coche que de vez en cuando hoy sale a operar en el circuito histórico. ¿Cómo sería hoy un tranvía vigente en Rosario? Es posible, pero hay que contemplarlo en realidad. Por eso nosotros somos bastante específicos en señalar que el tranvía hay que pensarlo con una entidad metropolitana. O sea, no solamente que quede de puertas adentro de la ciudad, porque vamos a arrancar con un traje demasiado chico. Para nosotros el tranvía se tiene que pensar con una mentalidad metropolitana, y para nosotros la mejor manera es precisamente aprovechar las trazas ferroviarias. ¿En qué serviría hoy un tranvía en la ciudad? Y serviría para agilizar muchísimo el movimiento de gente. Un tranvía en una calle es un avance sobre lo actual, pero no es un salto tan significativo. Lo importante es que en la traza ferroviaria se puede facilitar el movimiento, aumentar la velocidad y aumentar la capacidad de transporte. Estamos permanentemente en la difusión, recibimos consultas de estudiantes, de alumnos de escuelas, universidades, y bueno, estamos abiertos a todo lo que sea conservar y defender el patrimonio de todos estos medios de transporte en Rosario y la región. Bueno, Carlos, muchas gracias por el rato. Si quiere, haga extensiva la invitación. Sí. Ya lo dijiste hace un ratito, pero bueno, ¿qué día, qué horario, qué puede encontrar la gente acá en el museo? Todos los sábados de 16 a 19 horas aproximadamente en la Estación Central Córdoba, Boulevard 27 de Febrero, esquina Juan Manuel de Rosas, y nos pueden ubicar por redes sociales,
por Facebook, por X, Twitter, por Instagram. Estamos como Amigos del Riel, todo corrido, o como en Instagram, Tranvía 277. Así que nos pueden ubicar ahí, y ahí inclusive por redes también avisamos cuando tenemos novedades de salidas del tranvía o cualquier actividad especial que se pueda desarrollar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes.